Nunca imaginé que, a los 30 años, mi vida giraría alrededor del sonido de un teléfono, del clic de un bolígrafo caro sobre la mesa de un despacho, o del eco de unos pasos que reconocería a metros de distancia. Me llamo Laura, soy española, soltera, y desde hace 4 años soy la secretaria del director general de una de las empresas más grandes de la ciudad. Cuando entré, lo viví como un sueño cumplido. Hoy, lo siento más bien como una prueba constante de hasta dónde soy capaz de aguantar. Cada mañana llego antes que nadie. Me gusta ese silencio previo a la tormenta, las luces apagadas, el pasillo casi en penumbra, el murmullo lejano del tráfico. Enciendo mi ordenador, preparo el café para las primeras reuniones y reviso la agenda del día. Siempre he sido organizada, y al principio eso bastaba para sentirme segura. Pensaba que, si hacía bien mi trabajo, si era eficiente, educada y puntual, todo iría bien. El problema fue que, con el tiempo, empecé a notar una mirada que se alargaba más de lo normal, un elogio que sonaba diferente, un tono que ya no era solo profesional. Esa mirada era la de Miguel, mi jefe, el director de la empresa. Tiene 35 años, traje impecable, sonrisa ensayada y una presencia que llena cualquier sala en la que entra. Al principio lo admiraba, ahora, esa misma presencia me pesa en los hombros como una carga. Recuerdo muy bien el primer comentario que me hizo sentir incómoda. Era un martes, lo sé porque los martes teníamos siempre la reunión de resultados. Yo había llegado antes, dejé los informes ordenados sobre la mesa de cristal, coloqué las botellas de agua y revisé por tercera vez el proyector. Miguel entró con su maletín de cuero, miró todo con satisfacción y, de pronto, se detuvo frente a mí. Siempre tan perfecta, Laura, dijo entonces, con un tono que parecía un cumplido pero llevaba algo más escondido. No sé qué haría yo sin ti. Sentí un ligero calor en la cara. No por la frase en sí, sino por cómo me miraba al decirla, deteniéndose en detalles que no tenían nada que ver con mi trabajo. Me limité a sonreír con cortesía y a dar un paso atrás, buscando la distancia justa entre lo profesional y lo personal. Distancia que, poco a poco, él empezó a acortar sin preguntarme. Con los meses, los elogios se hicieron más frecuentes. «Qué bien te queda ese color, hoy estás especialmente radiante, te ves muy distinta, te has hecho algo». Cada frase venía acompañada de una mirada que descendía más de lo necesario, o de una mano que se apoyaba en mi hombro y tardaba un poco en retirarse. Yo respondía con una sonrisa tensa, con un «gracias» rápido, con un cambio de tema hacia la reunión, el informe o la llamada pendiente. No quería problemas. En esta empresa, conseguir un puesto como el mío no era fácil. Había pasado por varias entrevistas, pruebas y periodos de prueba. Mi salario no era deslumbrante, pero me daba cierta estabilidad, el alquiler, las facturas, ayudar de vez en cuando a mis padres. Pensar en perderlo por un conflicto con el director me parecía impensable, casi una locura. Así que empecé a minimizar lo que ocurría, solo son comentarios, seguro que no lo hace con mala intención, me estoy exagerando las cosas. Pero el cuerpo no miente. Cada vez que oía su voz llamándome por el interfono, sentía un pequeño nudo en el estómago. Cada vez que escuchaba sus pasos acercándose a mi mesa, me enderezaba en la silla, como si pudiera esconderme en la postura perfecta. Empecé a elegir la ropa pensando en que pasara lo más desapercibida posible, tonos neutros, nada demasiado ajustado, nada que pudiera llamar la atención. Y aún así, sus comentarios seguían. Un día, después de una jornada especialmente larga, me pidió que me quedara un poco más para terminar unos contratos urgentes. Eran casi las 8 de la tarde, la oficina estaba prácticamente vacía. Solo se escuchaba el zumbido lejano del aire acondicionado y el clic del ratón. Yo estaba revisando unas cláusulas cuando lo sentí ponerse de pie detrás de mí. Noté su sombra en la pantalla, como se inclinaba ligeramente hacia adelante. «Trabajas demasiado, Laura», murmuró, casi en mi oído. «Te merecerías una recompensa». La palabra «recompensa» se quedó flotando entre los dos. Él sonrió, como si hubiera hecho una broma inocente. Yo me limité a señalar el reloj. «Solo quiero acabar con esto y poder irme a casa temprano», respondí, intentando sonar ligera. Él no insistió aquel día. Pero su mirada decía más que su silencio.
A partir de entonces, empezó una especie de juego que solo jugaba él, y del que yo no quería formar parte. Me llamaba a su despacho para hablar de temas que perfectamente podría haberme dicho por teléfono. Alargaba las reuniones innecesariamente, se interesaba por mi vida personal, si tenía pareja, qué hacía los fines de semana. Cuando le dije que estaba soltera, sonrió de una forma que no me gustó nada. Una mujer como tú sola, dijo. No terminó la frase. No hacía falta. Yo intentaba marcar límites sin provocar una confrontación directa. Cambiaba de tema, respondía con evasivas, ponía barreras sutiles. Pero él parecía disfrutar encontrando rendijas por donde colarse. Si yo retrocedía un paso, él avanzaba medio. Nunca llegaba a decir nada claramente inaceptable frente a testigos, nunca dejaba nada por escrito. Todo era un juego de insinuaciones, de gestos, de silencios cargados. Empecé a notar que mi trabajo dependía cada vez más de esos momentos ambiguos. Cuando estaba de buen humor conmigo, todo fluía, correos amables, comentarios positivos delante de otros directivos, permisos para salir antes si tenía alguna cita importante. Cuando yo me mostraba más fría, más reservada, más firme en mis respuestas, algo cambiaba. De repente todo eran exigencias, críticas veladas, recordatorios de que, en esta empresa hay mucha gente deseando ocupar tu silla. Había días en que volvía a casa con un peso en el pecho que me impedía incluso cenar. Me tumbaba en la cama, mirando el techo, preguntándome si estaba exagerando. Intentaba imaginar qué dirían los demás si yo contara lo que estaba pasando. ¿Me creerían? ¿O pensarían que estaba leyendo intenciones donde no las había? Es solo muy amable, seguro que lo malinterpretas, agradece que se fije en ti, podría ignorarte. Las voces imaginarias de los demás eran casi tan duras como la realidad. Una tarde, mientras ordenaba unos expedientes, llegó un correo que hizo que se me helara la sangre. Era de Miguel. El asunto decía, reunión especial. En el cuerpo del mensaje solo había una línea, quédate esta noche un rato más, tenemos que hablar de tu futuro en la empresa. La palabra, futuro, se iluminó frente a mis ojos. La leí una y otra vez, como si en una de esas lecturas fuera a cambiar de significado. Miré el reloj, eran las 5:30. Aún quedaban un par de horas de jornada, pero ya sentía como mi estómago se encogía. Intenté concentrarme en lo que tenía entre manos, pero mi cabeza se llenó de escenarios posibles. ¿Sería una conversación normal sobre objetivos, ascensos, nuevas responsabilidades? ¿O era la excusa perfecta para cruzar un límite que llevaba meses bordeando? Cada clic del ratón, cada llamada, cada voz en el pasillo se mezclaba con un zumbido inquietante en el fondo de mi mente. Cuando llegó la hora de salida, la oficina empezó a vaciarse. Escuché las despedidas habituales, las risas comentando planes para esa noche, las ruedas de las sillas moviéndose, el ruido del ascensor abriéndose y cerrándose. Yo seguía en mi puesto, con la pantalla encendida y los dedos inmóviles sobre el teclado. Noté cómo el silencio se hacía más denso, más pesado. La luz del atardecer entraba oblicua por las ventanas, tiñendo de naranja los bordes de las mesas. Miguel salió de su despacho y paseó la mirada por la planta, solo quedábamos él y yo. Se apoyó en el marco de la puerta y esbozó una sonrisa. Veo que has recibido mi correo, dijo. Cuando termines, pasa a mi despacho. Su tono era cortés, casi amable. A cualquiera le habría parecido una simple indicación de trabajo. Pero yo conocía ya los matices de su voz. Sabía cuando estaba dando una orden y cuando estaba probando hasta dónde podía llegar. Respiré hondo y asentí. En 5 minutos estoy allí, respondí, tratando de que mi voz no temblara. Los 5 minutos más largos de mi vida. Cerré los programas, guardé los documentos, clasifiqué las carpetas con un automatismo casi mecánico. Mientras tanto, mi mente iba y venía entre el miedo, la rabia y una sensación de injusticia que me quemaba por dentro. No era justo que mi estabilidad económica, mi carrera, mi tranquilidad dependieran de cómo manejara esa reunión especial. No era justo que mi valor como profesional se viera ensombrecido por algo que yo no había buscado. Cuando por fin me levanté de la silla, sentí que mis piernas pesaban más de lo normal. Crucé el pasillo en silencio, escuchando el eco de mis propios pasos.
La puerta de su despacho estaba entreabierta, como si me estuviera esperando desde hacía siglos. Llamé suavemente con los nudillos y empujé. Miguel estaba sentado detrás de su gran mesa de madera, sin chaqueta, con la corbata aflojada. La luz cálida de la lámpara de sobremesa dibujaba sombras en las paredes. Había 2 vasos sobre la mesa y una botella abierta. Sonrió al verme entrar, como si fuéramos viejos amigos a punto de compartir una confidencia. «Cierra la puerta, por favor, Laura», dijo, sin dejar de mirarme. En ese instante, con mi mano sobre el pomo y el corazón golpeando en el pecho, comprendí que no se trataba solo de mi trabajo. Se trataba de algo mucho más profundo, de mi dignidad, de mis límites, de hasta dónde estaba dispuesta a llegar para conservar una silla que, de pronto, ya no parecía tan valiosa. Y mientras la puerta se cerraba lentamente a mis espaldas, supe que aquella noche marcaría un antes y un después en mi vida. Solo que aún no sabía cómo ni hasta qué punto. Cuando finalmente me planté frente a él, entendí que todo lo que había callado durante meses se había acumulado dentro de mí como una fuerza inesperada. Sus palabras, cargadas de insinuaciones, resbalaron esta vez sin herirme. Estaba demasiado cansada para tener miedo. Le dije, con una calma que me sorprendió, que mi trabajo no dependía de cenas, favores ni momentos especiales, y que, si él pretendía condicionar mi futuro a algo más que mi desempeño profesional, yo misma presentaría una denuncia formal. Por un instante, su rostro perdió esa seguridad habitual, parecía no comprender cómo aquella mujer que siempre sonreía educadamente ahora lo miraba con firmeza. Pero era tarde para retroceder, yo había cruzado mi propio umbral. Al día siguiente llegué a la oficina con una serenidad nueva. No sabía si conservaría mi empleo, si él buscaría venganza o si la empresa entera se volvería en mi contra. Pero, por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Ese mismo día solicité un traslado interno y dejé constancia por escrito de lo ocurrido. Puede que mi historia no terminara con un ascenso ni con aplausos, pero terminó con algo más valioso, la certeza de que mi dignidad no se negocia. Y mientras caminaba hacia la salida, con el bolso al hombro y la cabeza en alto, supe que mi verdadera recompensa no dependía de ningún director, sino del valor que tuve para decir basta.